Oramos juntos. Dios, gracias por este tiempo, gracias porque entendemos que si supiéramos amarte como te mereces y si supiéramos trasladar ese amor que tú nos has enseñado a las personas que nos rodean, eh, todo sería diferente, Señor, y reconocemos que este amor del que acabamos de cantar es algo que no es comparable a nada que hemos conocido en esta tierra. No hay nada con que podamos compararlo, no hay nada que se parezca, no hay nada que se acerque a lo que tú has llegado a hacer y a dar por cada uno de nosotros. Así que queremos reconocer esto y queremos pedir por el tiempo que vamos a estar juntos ahora meditando tu palabra y quiero pedirte que me uses, que lo que salga de mi boca sea solamente lo que tú quieras que salga, y te pido también por los que van a escuchar, para que su corazón esté abierto y dispuesto, Señor, a escuchar el mensaje que tú tienes para nosotros esta mañana. Y lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, si habéis visto en el boletín, el tema que me gustaría desarrollar brevemente esta mañana es el que tenéis en las pantallas, el mundo, y hacerlo a la luz de un capítulo que encontramos en el Evangelio de Juan, que es el capítulo 17. Ahora bien, sabéis que me gusta hacer muchas preguntas, y de hecho cada vez me gusta más hacer preguntas porque me gusta cuando me las hacen a mí, porque de repente me hace pensar. Pero uno de los riesgos de hacerse preguntas en según qué circunstancias es el que salgan respuestas rápidas. Y mi intención con todas las preguntas que voy a formular esta mañana es que pienses en ellas. Que medites en ellas interiormente para intentar encontrar una respuesta. Si en algún momento necesito que lo verbalicéis, os lo diré. Pero es importante que hagáis esto, y es importante que lo hagamos ya desde este primer momento. Pensando en el capítulo 17 de Juan y en el concepto del mundo, me he encontrado un primer problema en mí mismo, que es posible que tú lo sufras o lo hayas sufrido también, y me gustaría trasladarlo a ti. Y me gustaría que echarais un vistazo a un acertijo que ha circulado esta semana por internet. En realidad tiene más tiempo. No es nuevo de esta semana. Si estás conectado a las redes, es muy posible que lo hayas visto. Yo lo recibí el jueves y pensé, wow, va a ser la novedad, pero ya todo el mundo con el que he hablado ha visto este vídeo. Es un acertijo muy sencillo del que os voy a extraer una lección al final. Vamos a ver. A ver si puedes resolver este acertijo. Un padre y un hijo viajan en coche. Tiene un accidente grave, el padre muere y al hijo se lo llevan al hospital porque necesita una compleja operación de emergencia. Llaman a una eminencia médica, pero cuando llega y ve al paciente dice: no puedo operarlo, es mi hijo. ¿Cómo se explica esto? No puede ser. Porque la pregunta en sí... Caramba. No tengo ni ¿Vamos? idea. El padre es el médico y el padre que murió es un sacerdote. Segundo intento. Que sea su hijo adoptivo. ¿Está sonando por la tele? ¿No? Porque el padre Pues está dame un muerto. segundo. O Necesito un padre. No. No necesariamente el padre del hijo que estaba ahí, porque el chico estaba. ¿Habéis visto el vídeo? También de alguien, del señor que es el doctor. ¿Será? El médico es la mamá del hijo. La mamá es cirujano. Todo sea esto. Vamos a ver si escucháis el acertijo. A
A ver si puedes resolver este acertijo. Un padre y un hijo viajan en coche. Tiene un accidente grave, el padre muere y al hijo se lo llevan al hospital porque necesita una compleja operación de emergencia. Llaman a una eminencia médica, pero cuando llega y ve al paciente dice: no puedo operarlo, es mi hijo. ¿Cómo se explica esto? No puede ser. Caramba. No tengo ni idea. El padre es el médico y el padre que murió es un sacerdote. Que sea su hijo adoptivo. O sea, es imposible, ¿no? Porque el padre está muerto. O es un padre y no necesariamente el padre del hijo que estaba ahí, porque el chico es un hijo también de alguien, del señor que es el doctor. ¿Será? El médico es la mamá del hijo. La mamá es cirujano. Claro. Porque como dijimos, doctor, una evidencia médica, es verdad, es cierto. Ah, claro. Podría ser. No sé, de repente lo asocias de primeras a un hombre en vez de a una mujer, cosa que es absurdo, ¿no? Qué horror. Wow, sí. Oye, qué fuerte, ¿no? Pero esto le pasa a más gente. ¿Cómo somos, eh? Es la cultura. Nos lo tienen, pero bien machacado. Nos va a faltar mucho tiempo hasta que podamos cambiar, ¿no?, esa mentalidad. Pero llegará. Si no se te ocurrió pensar que la eminencia médica es una mujer, no eres el único ni la única. Lo que nos pasa a muchos hombres y mujeres se llama parcialidad implícita. Cuando somos niños, nuestro cerebro inconsciente aprende de lo que nos rodea y establece conexiones neuronales entre distintos conceptos. En este caso, entre ser hombre y ser una eminencia médica. Esas relaciones, aunque tienen un origen cultural, se vuelven parte de un proceso automático que además nos acompaña toda la vida. Y por eso, hasta las personas más feministas pueden dudar a la hora de tratar de resolver este acertijo, porque nuestro cerebro inconsciente puede contradecir los valores en los que firmemente creemos, como la igualdad de género. Comparto este vídeo no por el tema de que si el médico es el padre o la madre. Yo no sé cuántos lo habéis acertado por curiosidad. ¿Cuántos pensasteis que era la madre? Gracias. Puedo decir esto porque Patti no está. Ya cuando vea la grabación ya será tarde, ya lo habré dicho. Ella pensó rápidamente que el médico era la mamá y me hizo sentir muy... No sé cómo decirlo, sin que suene ofensivo. Por no haber pensado que era la mamá, obviamente, ¿no? Sí, pues parece como muy lógico. Pero esto que ha explicado esta chica es algo que es una realidad que está estudiada a nivel psicológico y que sale de un estudio, no se ha visto, pero si ves el vídeo en YouTube, verás que hay un estudio de la Universidad de Harvard y de otras universidades detrás que demuestran que esto es un hecho. Las cosas que nosotros aprendemos, especialmente de niños, aunque esto se mantiene durante toda la vida, nos quedan grabadas de alguna forma, crean estas conexiones neuronales, que no es una cuestión psicológica, es una cuestión física, es algo que está dentro de nuestro cerebro y que no podemos controlar. Eso va a marcarnos para el resto de nuestra vida. Hay este otro esquema aquí que explica un poco lo mismo, un tema relacionado, que es acerca de si interpretamos la Biblia a nuestra manera. Esto no lo interpretes desde el punto de vista negativo, es más bien si somos subjetivos a la hora de estudiar la Biblia. Todo lo que pasa en nuestra vida es subjetivo. Esto es lo que viene a decir, es: eres una persona, interpretas la Biblia a tu manera, vamos a intentar darle respuesta. ¿Eres una persona? Puedes responder. ¿Estás vivo? Ok, de momento vamos por la izquierda. Entonces hay esta parrafada que posiblemente no veáis todos, pero dice: has nacido y vivido en un contexto cultural neutral, impermeable de tradiciones e influencias históricas, cuya doctrina es fidedigna. No le ha gustado. Has nacido en este espacio donde la doctrina es una fidedigna copia de lo que creyeron y pensaron los primeros cristianos y nada tiene que ver con tu propia búsqueda y experiencia, sino que es el Evangelio en un estado 100% puro. Aquí puedes contestar sí o no.
Lo que dice el esquema es que si contestas no, es mentira. Y si contestas sí, pues evidentemente interpretas la Biblia de una forma subjetiva. Somos subjetivos. Somos subjetivos, esto es una realidad. Y cuando leí Juan 17 pensando en compartirlo con vosotros esta mañana, y cuando me acerqué al concepto de mundo, me di cuenta de que yo tenía un problema con este concepto. Especialmente después, me he dado cuenta, sobre todo después de estudiarlo un poco. Y vamos a leer juntos el capítulo 17 de Juan. Lo vamos a leer entero, aunque luego me centraré solamente en unos pocos versículos. Capítulo 17 de Juan, ahí la letra está muy pequeña, si posiblemente necesites... igual puedes leerlo, si no necesitas tu Biblia. Esta versión es la nueva versión internacional, que es la que voy a usar, ¿vale? El capítulo 17 de Juan es un momento clave en la vida de Jesús cuando se acerca al momento de su muerte. Él ha pasado, o Juan describe, en los últimos 3 capítulos antes del 17, estos momentos íntimos que Jesús quiso pasar con sus discípulos para consolarlos especialmente y para explicarles lo que iba a pasar, para que intentaran entenderlo y para que estuvieran preparados para lo que iba a venir. De hecho, no acabaron de prepararse, de estar preparados del todo, porque sufrieron lo que sufrieron después cuando Jesús fue apresado y crucificado, pero Jesús quiso pasar ese tiempo íntimo con él, y al final de este tiempo lo que hace Jesús es orar por él mismo en primer lugar, orar por sus discípulos en segundo lugar, y orar por todas las personas que más adelante íbamos a ser hijos suyos, íbamos a ser creyentes. Es un capítulo espectacular. Te animo, yo no voy a poder entrar a fondo en todo el capítulo porque hay un montón de teca, pero te animo a que lo leas y lo leas y lo leas para intentar entender un poco lo que Jesús, o cómo Jesús está sintiéndose en ese momento. Voy a leerlo. Juan capítulo 17. Después de que Jesús dijera esto, dirigió la mirada al cielo y oró así: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti, ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal para que Él les conceda vida eterna a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. A los que me diste del mundo les he revelado quién eres. Eran tuyos, tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Ahora saben que todo lo que me has dado viene de ti, porque les he entregado las palabras que me diste y ellos las aceptaron. Saben con certeza que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Todo lo que yo tengo es tuyo y todo lo que tú tienes es mío, y por medio de ellos he sido glorificado. Ya no voy a estar por más tiempo en el mundo, pero ellos están todavía en el mundo, y yo vuelvo a ti. Padre Santo, protégelos por el poder de tu nombre, el nombre que me diste, para que sean uno, lo mismo que nosotros. Mientras estaba con ellos, los protegía y los preservaba mediante el nombre que me diste, y ninguno se perdió, sino aquel que nació para perderse, a fin de que se cumplan las Escrituras. Ahora vuelvo a ti, pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo, para que tengan mi alegría en plenitud. Yo les he entregado tu palabra, y el mundo los ha odiado porque, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. No ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí,
permite que alcancen la perfección en la unidad. Y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy, que vean mi gloria, la gloria que me has dado porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Padre justo, aunque el mundo no te conoce, yo sí te conozco, y estos reconocen que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer quién eres y seguiré haciéndolo, para que el amor con el que me has amado esté en ellos y yo mismo esté en ellos. Me parece espectacular. Reconozco que hay varios conceptos que tienes que leer un par de veces para intentar captar. Hay ahí una relación entre Dios enviando a Jesús, Jesús enviando a los discípulos, Jesús reproduciendo las palabras y todo lo que ha recibido de parte de Dios, cómo esto trae gloria a Jesús y trae gloria a Dios mismo, cómo nuestra obediencia, cómo el hecho de que nosotros creamos en Dios glorifica a Jesús, que a su vez glorifica a Dios. Hay unos conceptos muy interesantes para que lo penséis, pero no va a ser el tema esta mañana. En realidad vamos a centrarnos en la última parte. He querido leer todo el capítulo porque desde el principio Jesús ya está hablando del mundo y de la relación que tenemos y que Él tiene con el mundo. Entonces, a la luz de lo que acabo de leer, de lo que acabamos de leer, si tuvieras que situar el mundo en uno de estos dos teclas, ¿colocarías el mundo como algo bueno o colocarías el mundo como algo malo? Piénsalo. Piensa. Es una pregunta trampa. Es una pregunta trampa porque el mundo, o especialmente cuando la Biblia habla del mundo, no habla solamente en un sentido, sino que habla en más de un sentido. Por tanto, si has pensado que el mundo es algo bueno, felicidades, has acertado, y si has pensado que el mundo es algo malo, felicidades, has acertado también, porque ahí están los dos conceptos. Vamos a intentar, entonces, dar respuesta, en primer lugar, a esta pregunta. ¿Qué es el mundo? Y vamos a fijarnos en tres posibles definiciones o tres posibles conceptos. Los dos primeros están, el primero está muy ligado con el segundo y con el tercero. Esto es el mundo en la forma más simple de entender el concepto. La creación de Dios. Lo que Dios ha creado es el mundo. Posiblemente cuando piensas en el mundo, o cuando, especialmente alguien que no está habituado a nuestro lenguaje, o a nuestra jerga, o al lenguaje de la Biblia, piensa en el mundo, posiblemente piense en esto. Cuando Juan escribe en el versículo 5 que acabamos de leer, y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera, muy posiblemente Jesús está pensando en este momento, antes de la creación, antes de que nada de lo que conocemos existiera. Ahora bien, casi todas las veces que encontramos el término mundo en la Biblia está relacionado con la humanidad, con las personas. Entonces, de repente, lo que es un espacio físico se acerca a un espacio físico habitado. Mateo 24:14 dice: y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La forma en la que está formulada esta frase hace pensar en un espacio físico, pero es evidente que si vas a predicar el evangelio a un sitio, vas a predicarlo a un sitio donde hay alguien que te escuche. No vas a predicar el evangelio en un lugar donde estés tú solo, no tiene ningún sentido. Por tanto, ya se mezcla el significado de espacio con el concepto de personas, un espacio habitado. En segundo lugar, el mundo en la Biblia hace referencia en muchas ocasiones a la humanidad, a las personas, a ti y a mí, a todos los que existimos, a todos los que tenemos este aspecto, más o menos, y que tenemos capacidad de razonar. Hace unos días estuvimos hablando acerca de lo que era una persona y los conceptos que se tenían que dar para que algo fuera una persona. Puedes recuperarlo solamente de la grabación. Todas las personas forman parte de este mundo. Y cuando
Juan escribe en varios puntos en este capítulo, en este libro, perdón. En el capítulo 1, versículo 10 dice: el que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Esto habla de personas. Quien tiene capacidad de reconocer o no a Dios son personas. ¿Cuál es el versículo que todo el mundo sabe de memoria? De tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. ¿A qué amó? A las personas, obviamente. Por tanto, esta parte del concepto, del significado de mundo, vamos a ponerlo en una balanza, que me voy a adelantar. En primer lugar, entendemos el mundo como las personas. Y en contraposición, voy a leeros unos versículos que están en Primera de Juan 2, del 15 al 17. Dice Juan: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Este mundo es el que representa esta fotografía. Es un mundo, es un espacio donde Satanás tiene el control. Es un sistema humanístico que está en contra de Dios. Es un sistema de valores que es contrario a Dios. Y es un sistema donde Satanás tiene el control. Fijaos en estos tres aspectos que leíamos en el versículo 16. Lo que hay en este mundo del que está hablando Juan aquí son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Ese orgullo que nos separa de Dios, ese orgullo que nos lleva a la separación definitiva de Dios. La única cosa, como hemos meditado en otras ocasiones, el único pecado que no es perdonable es ese orgullo de decir no te necesito, Dios. Eso Dios no tiene opción de acercarse a una persona que no quiere acercarse a él. Por tanto, este mundo sí que es un mundo, evidentemente, que podríamos situarlo en el rojo, en el negativo. Esto es algo evidentemente malo que Juan nos recomienda no amar y no acercarnos a él. Entonces, de repente, y ahora ligo lo que acabamos de leer y lo que acabamos de ver en cuanto a la definición del mundo, me gustaría ligarlo con el acertijo del principio. Esta gran distancia que hay entre los conceptos del mundo es posible, y digo es posible, es lo que, como yo me he visto, por eso digo que es posible que a ti te pueda pasar también, nos genera una visión distorsionada de lo que realmente es el mundo, y nos lleva a una esfera de vida, a una forma de vida separada o lejos de lo que Jesús encomendó que fuéramos cuando nos dijo: id por el mundo y predicad el Evangelio. ¿Qué pasa? Resulta que hay una parte del mundo que la Biblia nos enseña que tenemos que amar como Dios amó. Hemos cantado esta última canción con sentido. Nuestra petición, nuestra oración es que queremos amar a Dios y, como Él nos ordena, en consecuencia, amar al mundo, amar a las personas que están en el mundo, ¿sí? Amar a esta definición, a esta parte del mundo. Pero, en cambio, todos entendemos también que hay una parte de este concepto mundo que es fatal, que nos separa de Dios. Y el hecho de que hayamos puesto el mismo nombre, o de que exista el mismo nombre para las dos circunstancias, nos lleva a, como decía, a este posible error a la hora de situar algunas circunstancias. Fijaos, yo no sé si te has visto así, yo creo que el input que yo recibí, especialmente de la iglesia cuando yo era niño, era que como el mundo es malo, lo mejor que puedo hacer es pasar todo el tiempo que pueda fuera del mundo. Y en contraposición a eso, lo mejor que puedo hacer es pasar todo el tiempo que pueda con vosotros en la iglesia. Eso es súper lógico. Eso tiene sentido.
cuando uno, especialmente pensando en los hijos, ¿no? Pero ya para uno mismo. Si yo sé que donde mejor voy a estar, yo no estoy mejor en ningún sitio que con vosotros, que con la gente que yo quiero, y entonces, pues, de una forma lógica y pensando especialmente en este concepto negativo del mundo y del que me tengo que alejar, a la luz de lo que acabo de leer, pues yo intento como separarme de ese mundo. Creo que en lo que tenemos que esforzarnos, especialmente en el contexto en el que vivimos hoy en día, no es tanto en enseñar a nuestros hijos que donde mejor van a estar es en la iglesia, sino en enseñarles especialmente a saber estar en el mundo y saber no sentirse atraído por la parte negativa del mundo, pero aprender, que aprendan, enseñarles a que es necesario relacionarse con este mundo que son las personas. ¿Me estoy explicando? ¿Estás entendiendo lo que...? Yo me he visto muy perjudicado en este sentido, porque de repente me he visto encerrado en mi mundo evangélico, en mi mundo espiritual. Y esto ha provocado en mí, a largo plazo, el hecho, y creo que es una de las causas por las que se da lo que voy a decir ahora. De mayores tenemos, o en muchos casos, llegamos a tener dos vidas. La vida espiritual y la vida del mundo. Nuestra vida espiritual, además, en muchos casos, para más INRI, que ya es el peor de los casos, se limita a lo que pasa los domingos por la mañana, y el resto de nuestra vida es la vida de nuestras obligaciones, lo que tenemos que hacer, pues tenemos que trabajar, pues esa es una vida, y luego tenemos la otra vida. El hecho de separarnos a nosotros mismos del mundo como sociedad, no tanto como el espacio de control de Satanás, ¿me sigues? Ese concepto puede llevarte a esta situación. Yo no sé si te ves identificado de alguna manera. Yo reconozco que me siento un poco así y que una de mis luchas, y quizá esta sería mi primer reto para vosotros esta mañana, es a que mi vida espiritual se manifieste aquí con vosotros y se manifieste cuando estoy en el trabajo, cuando estoy en casa y cuando estoy con mis amigos. Que mi espiritualidad esté presente en todas esas circunstancias. Vamos a centrarnos en los próximos minutos en los versículos 15 al 21 que acabamos de leer. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. No ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí, el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Voy a hablar muy rápidamente de 4 conceptos relacionados con el mundo. Es muy sencillo y espero que me sigáis. Ha sido fantástico para mí pensar en esto. A la luz de lo que acabamos de leer, ¿cuál es nuestra relación con el mundo? ¿Qué hacemos nosotros en el mundo? ¿Qué papel jugamos nosotros en el mundo? ¿Qué hago yo aquí?, se pregunta este lindo gatito. La primera realidad que hemos visto en el texto es que, en efecto, no somos de este mundo. No somos de este mundo porque, como hemos leído, Dios nos ha sacado de este mundo. ¿Por qué nos ha sacado de este mundo? ¿Qué ha pasado para que nos sacara de este mundo? Lo que ha pasado es que el amor de Dios ha llegado a ti y a mí de tal forma que he creído lo que Jesús enseñó, he creído que Jesús era Dios, y al haber creído que Jesús era Dios y haber confesado con mi boca que Él es mi Señor, Dios me ha sacado del mundo y me ha hecho miembro de una ciudadanía que no es la de este mundo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Queridos hermanos, capítulo 2, versículo 11 de Primera de Pedro también, os ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo que os apartéis de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida.
Juan capítulo 17, versículo 6. A los que me diste del mundo, como acabamos de ver, les he revelado quién eres. Eran tuyos, tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Que no somos del mundo significa que no vivimos enfocados en las cosas del mundo. Es decir, tú y yo seguimos siendo personas humanas que nos relacionamos con otras personas humanas. Pero nuestro enfoque, nuestra vista no está puesta en las cosas que tenemos a nuestro alrededor, sino que están puestas en Dios. Eso es lo que marca la diferencia entre yo como persona, como seguidor de Jesús, y aquel que no lo es. No hay mucha más diferencia. La diferencia es sencilla como concepto, pero es complicada a la hora de vivir. Porque al final, una de las circunstancias que es posible que estemos viviendo es que al vivir esta doble vida, dejadme decirlo así, una vida espiritual en un ambiente espiritual y una vida carnal en un ambiente carnal, sin la connotación negativa de la palabra carnal, es simplemente una vida no espiritual, digámoslo así, lo que estamos promoviendo es que la gente que hay a nuestro alrededor no vea en nosotros a Jesús, sino que vea en nosotros a la vieja persona. Cuando no somos espirituales en todo nuestro ámbito de vida, lo que provocamos es eso. Es decir, la única diferencia que puede haber, o que posiblemente podría haber entre yo y mis compañeros de trabajo, es que ellos tienen los domingos libres y yo no. Porque yo actúo como ellos, porque discuto como ellos, porque progreso o intento progresar en el trabajo como ellos, porque no marco la diferencia. Y ahí está el reto, cuando Jesús ora por nosotros pidiendo esto, lo que está haciendo es dándonos identidad en el sentido de que no somos del mundo. Él nos ha dado una nueva ciudadanía. De hecho, estamos experimentando el reino que vamos a experimentar cuando estemos en la gloria con Dios. Lo estamos experimentando ya en esta tierra, o deberíamos estar haciéndolo. Y en ese ámbito es donde Jesús se acuerda de nosotros y pide que seamos capaces de marcar la diferencia en este mundo. Que seamos capaces de vivir de una vida que hable de Dios. Que lo que hacemos refleje a Dios. ¿Entendéis? Sí. Eso es como tenemos que vivir. Eso es lo que significa que no somos del mundo. Evidentemente tiene... quiero decir, podríamos hacer estudios de cada uno de los conceptos de los que estoy hablando, pero a nivel simple el concepto es ese. Debemos vivir la vida de forma que marque la diferencia. Tienes infinidad de información en la Biblia de cómo hacer eso. Si quieres una pista, lo que para mí es clave en mi forma de ver, o como intento comportarme cuando estoy fuera de la iglesia o fuera del ámbito de la gente que es cristiana, el mundo hoy en día pone, esto lo hemos hablado también muchas veces, el mundo hoy en día pone al yo en primer lugar, es muy lógico de hecho. Lo que importa es el yo, y satisfacer el yo y que yo esté bien. Dios nos enseña todo lo contrario. Jesús renunció al yo pensando en mí. Y ese es el tipo de amor que puede marcar la diferencia. Si nosotros allá donde vamos sabemos mostrar este amor que antepone las necesidades de las personas por delante de las nuestras propias, esto no lo hace nadie. Esto lo hace Cristo y lo podemos hacer nosotros a través de su poder, también a través del Espíritu Santo. Así que eso es lo que el segundo reto que yo os lanzo esta mañana, a ser diferencia, a marcar diferencia, a ser relevantes allí donde estáis. No somos del mundo, pero, como decía antes, la oración de Jesús es que no los quites del mundo. Y esto es el versículo que me gustaría que recordaras de esta predicación. Si vas a recordar alguna cosa, recuerda este versículo. Es el 15, ¿no? No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. ¿Qué sentido tendría que Jesús pretendiera que nos separáramos del mundo cuando Él mismo iba a decir a sus discípulos un poquito más tarde: id por todo el mundo? ¿Qué sentido tendría vivir de esta manera? ¿Qué sentido tiene que Jesús permita que estemos en el mundo? Os lanzo dos propuestas. En primer lugar, vivir en este mundo nos perfecciona, y nos perfecciona en el sufrimiento.
Cuidado con el concepto, ¿eh? Nos perfecciona a través del sufrimiento. Hebreos capítulo 2, versículo 10, y hasta el final, de hecho, pero voy a leer 10 y 11. En efecto, habla de Jesús. A fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. Tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen, por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. Jesús acercándose a nosotros y sufriendo hasta el extremo más amplio de lo que se puede sufrir. Si Dios dice eso de Jesús, ¿cómo no va a ser eso con nosotros? El sufrimiento que pasamos en esta vida, lo que vivimos en esta vida, nos perfecciona, nos purifica. Estoy muy enamorado de esta palabra últimamente. Además, en la canción que cantamos, Purifican. Y este concepto de que el fuego, este proceso doloroso que tiene vivir en esta vida, nos capacita y nos prepara. Uno, para lo que vamos a vivir cuando estemos con Dios en la eternidad, porque esto es una realidad, vamos a estar un día con Él y lo que hayamos hecho aquí va a tener consecuencias para cómo estemos allí. Esto es así. Y en segundo lugar, lo que pasa es que estar en el mundo nos capacita para la misión. En primer lugar, vivimos en el mundo para perfección, para perfeccionarnos. Y en segundo lugar, vivimos en el mundo, tenemos que estar en el mundo. Jesús pide, de hecho, al Padre que no nos quite del mundo para que podamos desarrollar nuestra misión. He descubierto, se ha iluminado en mi mente el versículo 18 del capítulo 2 de Hebreos que acabamos de leer. Por haber sufrido, él mismo habla de Jesús. Por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. Jesús está dándonos un ejemplo espectacular. Encarnándose y viviendo nuestras circunstancias, nos dice que lo que hace es, de alguna manera, capacitarse para ayudarnos a luchar contra la tentación. Y esto me parece muy extraño, porque pienso, Jesús siendo Dios y sabiendo todo lo que sabía de Dios, porque Dios se lo había dicho, ¿cómo es que realmente necesitaba sufrir la tentación para poder ayudarnos a nosotros a superar la tentación? Es pensar. Es evidente, lo acabamos de leer, pero a mí me sorprende el concepto. ¿Cómo Jesús, Dios mismo, decide hacer eso? Yo creo que lo que está haciendo Jesús es darnos un ejemplo sublime de lo que debemos hacer. Y lo que debemos hacer es desarrollar la misión. Y lo que debemos hacer para desarrollar la misión es entender dónde vamos a desarrollar la misión. Jesús se empapa de la humanidad, del sufrimiento, de la tentación, para poder ayudar al ser humano a luchar contra esa tentación. De la misma manera, creo que nosotros necesitamos prepararnos, ¿o no?, para entender cómo desarrollar esa misión de la manera más inteligente. Os lanzo algunas preguntas para que penséis. ¿Cómo estás desarrollando esa misión? La misión es para que pienses. La misión de llevar el Evangelio a todo el mundo, a todas las personas, ¿cómo la estás desarrollando? ¿Qué estás haciendo para que esta misión se lleve a cabo? Es solo para que pienses, por favor, no contestéis. Es solo para que penséis. Porque la experiencia de cada uno será diferente. Otra pregunta, ¿conoces lo que pasa a tu alrededor para que tu actitud y opinión sea relevante en tu contexto? ¿Sabes cuáles son las necesidades de las personas con las que te cruzas por la calle? ¿Sabes lo que piensan? ¿Sabes qué les preocupa? La pregunta es a nivel global, a nivel de sociedad. Y la pregunta va más allá también a nivel personal, de las personas concretas que tú conoces y a las que posiblemente tienes más capacidad de alcanzar y de impactar.
Como decía, Jesús es el primer ejemplo de lo necesario que es acercarse a las personas y a sus necesidades más básicas. Eso fue la forma en la que él actuó. No solo para que la misión se desarrolle de la manera más efectiva posible, sino porque así empatizaremos más con las personas y eso nos llevará a amarlas más. ¿Qué tipo de personas te generan más necesidad a ti mismo de llevarles el Evangelio? ¿O qué relación, formulo la pregunta de otra forma, qué relación hay con aquellas personas por las que más te preocupas en cuanto a predicarles el Evangelio? Seguramente, a quien más conozcas, a quien más ames, vas a tener más necesidad o más preocupación porque entiendan el Evangelio. El mensaje de Jesús, cuando decidió humanarse, es ese. Yo entiendo que es necesario, uno, vivir lo que vosotros vivís para ayudaros a superarlo, pero también porque vivirlo me ayuda a empatizar con vosotros. Entender lo que sufre o lo que piensa la gente que tengo a mi lado me ayuda a empatizar con ellos y a entender sus necesidades. Y cuando amas a una persona, realmente te preocupas por ella. Si amas a tus vecinos, si amas a tu familia, y es nuestra primera preocupación normalmente cuando pensamos en gente a la que queremos compartir el Evangelio. Si amáramos de la misma manera a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros amigos, a la gente que nos rodea, nuestra preocupación, nuestro esfuerzo por predicarles el Evangelio, porque se enteraran de lo que la Biblia enseña, seguramente sería más relevante de lo que es en la actualidad. Este es el mensaje que yo he recibido y es el mensaje tal como os lo transcribo. La sensación es que una de las cosas que solemos hacer, como dije al principio, es aislarnos, quizá por miedo a contagiarnos o a que el mundo ejerza una influencia sobre nosotros que no queremos que suceda. Llevamos nuestra experiencia personal a vivir de esta manera, como una burbuja. Es más, es posible que como iglesia hayamos llegado a este punto. Este dibujo intenta ser un ejemplo de lo que podría ser una iglesia evangélica en nuestro contexto del siglo XXI. Una iglesia encerrada en sus cuatro paredes, viviendo una espiritualidad sana, seguramente, o posiblemente, pero ajena a lo que pasa fuera de las puertas de su iglesia, de su casa. La iglesia que Dios soñó, es decir, la iglesia que Jesús nos enseñó, es más, el ejemplo que Jesús nos dejó fue Jesús entre las personas. Jesús en contacto con las personas y Jesús atendiendo las necesidades de las personas. Creo que es imprescindible que entendamos esto para ser relevantes en la sociedad en la que Dios nos ha puesto a vivir. Yo no sé si te gusta más o menos esta sociedad, vivimos malos tiempos. Yo no sé si es, bueno, esto se dice siempre, ¿no? Seguramente cuando erais jóvenes también se decía. Los que... Es verdad, vivimos malos tiempos y Dios nos ha puesto a ti y a mí en estas circunstancias, en esta sociedad, y no podemos vivir de espaldas a las necesidades que hay en esta sociedad. Ese es el mensaje que Jesús nos dio. Y esas son las últimas palabras que Jesús nos dijo. Id y predicad el Evangelio y haced discípulos. Id y relacionaros con las personas. En nuestro contexto es impensable llevar el Evangelio a alguien con quien no has conectado anteriormente. Es muy raro, muy, muy, muy raro en la actualidad. Lo dicen las estadísticas, que alguien se convierta o entienda el mensaje del Evangelio por un mensaje en una televisión o en una radio. No es imposible. Dios usa todas las cosas. Pero si alguien va a conocer a Jesús, hoy en día es porque tú le hables de Jesús. No por otra cosa. No, ni siquiera porque lo traigas a la iglesia, que tampoco lo hacemos. Sino porque tú, de forma personal, le hables y le muestres y le seas ejemplo de lo que Jesús es. Eso es nuestro llamado, eso es mi llamado. Y no vamos a quedarnos tranquilos, no podemos quedarnos tranquilos. Ese es el tercer reto. Quizás es el reto con mayúsculas de esta mañana. El tiempo se ha ido. Hay dos conceptos más que son guías que Jesús pide al Padre para nosotros. Voy a mencionarlos solamente. Santificación en la verdad. Jesús
pide al Padre porque seamos santificados en la verdad. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente quiere decir que vivamos vidas, como hemos leído antes, santas no en cuanto a que no pequemos, sino santas en cuanto a que tenemos absoluta dedicación a nuestra relación con Dios y al servicio a Él. Eso es el concepto, la esencia de la palabra santidad. Es vivir una vida separada para Dios. Eso es la santidad. ¿Y santificados en qué? En la verdad. Santificados a través de la verdad, a través de la Biblia. Necesitamos, uno, vivir enfocados en el servicio a Dios, y necesitamos, evidentemente, conocer lo que Dios quiere que seamos cada uno de nosotros. ¿Cómo vamos a enseñar a otros esto? ¿Quién lo decía? Ayer lo decía alguien. O esta mañana, no lo sé. Alguien decía esto justamente. ¿Cómo vamos a predicar a la gente lo que no sabemos? ¿Cómo vamos a hablarles de la Biblia si nosotros mismos no conocemos la Biblia? Evidentemente, debemos estar preparados. Y en segundo lugar, habréis notado que en el capítulo 17 que hemos leído se ha mencionado infinidad de ocasiones el concepto de unidad. Que sean uno, que seamos uno con Jesús, como Jesús es uno con Dios. Este concepto de unidad no es el concepto de todos pensamos lo mismo y todos somos más o menos iguales. Es evidente que esto no es así. Tú no piensas como yo. Tenemos cosas en común, por eso estamos aquí, pero no pensamos igual. Seguramente no piensas igual que tu alrededor. Casi seguro o segurísimo que no piensas igual que tu hijo, y tu hijo no piensa igual que tú. Pero la oración de Jesús va en que dentro de esa diversidad seamos capaces de superar esa diversidad para ponernos juntos, codo con codo, para trabajar en la misión. Y que estas diferencias no nos generen un obstáculo para poder desarrollar la misión. Y yo creo que este concepto de unidad va un poco más allá. Jesús es consciente de que no solamente es bueno que seamos uno, para que la gente conozca, lo hemos leído muchas veces también, que ¿cómo conocerán que somos, que amamos a Dios? En que nos amamos los unos a los otros. Yo creo que Jesús nos transmite que una de las formas más potentes de predicar el Evangelio es enseñando la unidad que podemos tener en Dios. Pero Jesús yo creo que nos está enseñando también que un concepto que también bueno, yo creo que todo el mundo conoce, que es que la unión hace no vamos a llegar de la misma manera, de manera individual, como podemos hacerlo juntos. Ya lo he dicho muchas veces y no paro de decírmelo a mí mismo y todavía no he acabado de ponerlo en práctica, pero me sigo esforzando, os lo prometo. En todo este año que he estado intentando ver lo que Dios enseñaba, lo que la Biblia enseñaba acerca de la comunidad, acerca de la iglesia, una de las cosas que hemos hablado sin parar ha sido de la necesidad que tenemos los unos de los otros. Y ahí está un poquito la esencia de la unidad de la que habla Jesús. No de que seamos uno, de que tengamos buen rollo entre nosotros, de que quedemos para hacer cosas que nos gustan, para estudiar la Biblia, sino que además trabajemos juntos, codo con codo. La espiritualidad de observador, este tipo de espiritualidad es algo que no es bíblico. No es que no sea bueno, es que no es bíblico. No puedes... No me gustaría que te fueras tranquilo si crees que puedes venir los domingos a la iglesia y que eso satisface tu necesidad espiritual. Esto no es así, no debe ser así, no puede ser así. Si es así, necesitas hacer alguna cosa. Si es así en mi vida, necesito hacer alguna cosa, porque no estoy entendiendo la esencia de lo que Jesús quiere para mi vida. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del mal. Esta es, como os decía, la lección que me gustaría dejaros esta mañana. Que entendamos que necesitamos estar en el mundo, necesitamos conocer lo que pasa en el mundo. Necesitamos conocer qué pasa en la Plaza de la Sagrada Familia, qué pasa hoy en la Maratón, cómo podemos acercarnos a la gente que está allí. Posiblemente podamos ayudarles de alguna manera. La gente que está a nuestro alrededor tiene muchas necesidades. El mundo está roto. La gente, yo no paro de verlo en mi entorno. La gente que parecía más estable, más segura de sí misma, se rompe. Porque de repente un día se da cuenta de que todo lo que tiene y todo lo que es no vale nada, porque desaparece. Porque lo único que da sentido a la vida es el valor eterno de nuestra alma y que viene dado por Dios. Y si no hay esperanza,
de que nuestra alma es eterna y que además tenemos la posibilidad de vivir esa eternidad junto a Dios, la vida no tiene sentido. El mundo, las personas que están a tu alrededor, te necesitan. Prepárate para que Satanás, que está ahí fuera, no te lleve a su terreno, evidentemente, pero prepárate sobre todo para entender cuáles son las necesidades del mundo que te rodea y decide, en todo caso, que eso ya a lo mejor es el último paso y aún un poco más difícil, prepárate para dar respuesta a esas necesidades, porque evidentemente si conoces las necesidades y no das respuesta a ellas, de poco sirve que las sepamos. ¿Cómo lo vas a hacer? Me gustaría dejaros pensando 2 minutos antes de orar para terminar. En cuál es la respuesta que vas a dar a este mensaje. Es posible que el mensaje no te haya dicho nada y de que creas que estás haciendo las cosas como tienes que hacerlas respecto a tu relación con el mundo. O es posible que te hayas dado cuenta o que hayas entendido que Dios te está pidiendo algo más en cuanto a tu relación con el mundo. Si es este segundo tu caso, me gustaría animarte a pensar en 2 minutos en una forma práctica y evaluable para esta semana, para hoy mismo, si puede ser, en la que poner en práctica esto. ¿De qué manera puedes acercarte a tu entorno para empatizar con ellos, para amar con ellos y para poder acercarles el Evangelio? Yo no os animo, no es mi ánimo a que salgáis mañana de aquí por la puerta y cojáis al primero que pilléis por la calle y que le intentáis transmitir el Evangelio. Creo que el ánimo y lo que tiene sentido hoy en día es que las relaciones que Dios ha puesto a nuestro alcance con las personas que nos rodean, allí es donde más relevante podemos ser como cristianos. Y te dejo con este reto. Piensa 2 minutos. Vamos a estar en silencio 2 minutos pensando de qué manera podemos hacer esto de una forma práctica esta semana. ¿De acuerdo? ¿Qué podemos hacer? Yo con mis hermanas les hablaba y les daba ejemplo, vaya. Pero en cambio ellas me dijeron que no les hablaran más de esto. ¿Qué tengo que hacer? Lo que hay que hacer en estos casos es muy sencillo y muy complicado a la vez, porque en realidad no hay mucho que podamos hacer. Evidentemente, las rodillas, ponerse delante de Dios y no dejar de pedir a Dios por estas personas es lo primero que estamos llamados a hacer. Pero en segundo lugar, lo que va a quedar marcado, lo que estas personas, nuestra familia, nuestro entorno va a conocer acerca de Jesús, va a ser lo que nosotros les enseñemos. Pati lo ha dicho esta mañana, no van a conocer, lo hemos leído en Romanos, no van a conocer el Evangelio de otra manera que no sea la manera en cómo nosotros lo expliquemos. Por tanto, debemos esforzarnos en entender si, 1, estamos explicando el Evangelio de una forma entendible, y 2, nuestra conducta y nuestra vida respalda lo que dicen nuestras palabras. Eso es básico para que el mensaje. Evidentemente, llega un punto donde nosotros no podemos hacer más. Dios sabe todas las cosas y la decisión de seguir a Jesús o no es una decisión que depende de cada uno. Es mejor que respondamos a esto pensando y luego si queréis podemos hablar personalmente, ¿vale? Després parlem, senyora Pilar, sisplau, gràcies. Señor, he entendido que si a los que hemos creído en ti nos mantienes vivos en esta tierra y nos has llevado ya contigo es porque tienes un plan para nosotros y especialmente porque quieres usarnos. Y reconozco delante de ti, Dios, que
que no siempre te pongo las cosas fáciles para que me uses, porque me resulta muy fácil mirar a las cosas de este mundo y mirar mis necesidades y desenfocarme de ti. Pero quiero pedirte esta mañana de nuevo que tu presencia sea algo vivo en mi vida todos los días, Señor, que el Espíritu Santo pueda hacer su obra en mí de una manera libre y que no haya en mí pecado ni nada que me separe de ti y de la vida que el Espíritu Santo puede darme, Señor. Lo digo con la boca bien abierta, Señor, y delante de mis hermanos, que quiero servirte, que quiero ser luz, quiero llevar este mensaje que tú me has dado, que me ha cambiado la vida, que me ha dado vida, de hecho. Quiero llevar este mensaje a los demás y reconozco que no siempre sé cómo hacerlo. Y aun a veces cuando lo intento, pues no lo hago eficientemente porque yo mismo no respaldo con mis actos lo que enseño con mi boca. Pero de la forma más sencilla y humilde, Señor, esta mañana quiero pedirte y quiero unir a esta comunidad a pedir esto, que seamos realmente canales para que tu evangelio sea llevado a nuestra sociedad, a esta Barcelona que tanto te necesita, Señor, a estos amigos, vecinos, personas que nos rodean, que están rotos en realidad, y algunos no lo saben, otros sí lo saben, pero muchos no. Ayúdanos a llevar tu amor, ayúdanos a pensar en ellos, a amarles, ayúdanos a darles respuesta más allá del Evangelio, tal como Jesús hizo, Señor. Queremos empatizar con ellos, queremos satisfacer en la medida de lo posible y que tú nos permitas pues sus necesidades más básicas. Ayúdanos a ser como Jesús y ayúdanos, cómo no, a mostrarles este amor que tú nos has dado. Seguimos caminando, Dios, y a veces más rápido y a veces más despacio, pero por favor no dejes que nos quedemos parados, sino que ayúdanos a mantener siempre la marcha y la mirada puesta en ti y en el trabajo que tenemos por delante. Y sobre todas las cosas, como hemos leído también, que toda la gloria de lo que hacemos, de lo que decimos, sea solamente para ti, solamente para Jesús, que es el único digno de recibir esta gloria. Gracias por esa cruz, gracias por tu salvación, gracias por la vida nueva que nos has dado, gracias por el poder de la resurrección y gracias porque un día estaremos contigo, Señor, y de eso no nos cabe ninguna duda. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios os bendiga.